Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que casi todos a tu alrededor actúan de manera irracional. No solo excéntricos, sino realmente desconectados de la lógica, la razón o incluso de una conciencia básica de sí mismos. Ahora, imagina que esto no fue solo un sueño, es tu realidad cotidiana. Reflexiona sobre ello. ¿Qué pasaría si no eres tú quien está loco? ¿Y si eres el único cuerdo en un mundo que ha perdido la cabeza? Hoy, profundizaremos en la incómoda y fascinante verdad detrás de la psicosis masiva. Cómo sociedades enteras pueden caer en un trance hipnótico de estupidez, ilusión y obediencia ciega. Conocerás por qué ocurre, cómo reconocerlo cuando está sucediendo, y lo que es más importante, cómo librarse de su control. Quédate con nosotros hasta el final, porque la última revelación no solo es la más poderosa, sino que podría cambiar tu perspectiva de todo, incluyendo cómo te ves a ti mismo. Si estas revelaciones te parecen impactantes y esenciales, contribuye a difundir esta luz. Suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo, comparte tus ideas y pensamientos en los comentarios y envíalo a quienes creas que están listos para despertar. Lo que descubrirás hoy tiene el poder de transformar no solo tu forma de pensar, sino toda tu realidad. Comencemos este viaje de iluminación. Definamos una verdad cruda. Los seres humanos no siempre son racionales. A pesar de nuestro acceso a la ciencia, la historia, la filosofía y un sinfín de herramientas para el pensamiento crítico, a menudo nos comportamos como un rebaño de ovejas persiguiendo lobos imaginarios. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de imperios que colapsaron no por enemigos externos, sino por delirios colectivos que los carcomieron desde dentro. Esto no es algo nuevo. En el siglo XVII, el filósofo René Descartes advirtió que los sentidos podían engañarnos, pero no imaginó hasta qué punto la sociedad podía engañarse a sí misma en su conjunto. Hoy, los psicólogos se refieren a esto como psicosis de formación masiva, un fenómeno en el que grandes grupos de personas pierden el contacto con la realidad, quedando absorbidos por narrativas falsas, histeria emocional o ideologías manipuladoras. Pero, ¿qué desencadena este colapso de la razón? El brillante psiquiatra Carl Jung describió cómo la psique, cuando se desconecta del significado, el propósito o un anclaje espiritual, se vuelve vulnerable a la sugestión masiva. Según su visión, cuando los individuos no están arraigados en su propia identidad, la buscan en el grupo. Y el grupo, desafortunadamente, a menudo es impulsado por el miedo, la propaganda y la necesidad de pertenecer, incluso a costa de la verdad. Piensa en los últimos años. Redes sociales, ciclos de noticias, guerras culturales. Hemos sido testigos de personas repitiendo eslóganes que no comprenden, apoyando movimientos que nunca han investigado y atacando a otros simplemente por cuestionar lo establecido. ¿Es esto inteligencia? ¿Es progreso? ¿O es una sociedad en un estado de colapso mental y espiritual? El filósofo francés Gustave Le Bon, en su clásico libro Psicología de las masas, explicó que los individuos dentro de un grupo pierden su sentido de responsabilidad y de pensamiento crítico. En lugar de actuar como adultos racionales, se convierten en niños cargados emocionalmente, fáciles de manipular, rápidos para la ira y deseosos de conformarse. Y aquí reside el peligro. Cuanto más desconectadas se vuelven las personas del pensamiento crítico, más fácil resulta controlarlas. La psicosis masiva no es solo un término clínico, es una experiencia vivida. Ocurre cuando la gente deja de pensar por sí misma y comienza a delegar su percepción de la realidad a figuras de autoridad, medios de comunicación masivos o tendencias populares. Pregúntate, ¿cuántas de las opiniones que escuchas cada día son verdaderamente de alguien? ¿Cuántas son solo ecos de lo que se les ha dicho que deben creer? Este fenómeno se intensifica con la introducción del miedo. El miedo es el combustible de la locura colectiva, y quienes están en el poder, consciente o inconscientemente, lo han utilizado a menudo para guiar al rebaño en la dirección que les conviene.
Desde las cruzadas religiosas hasta los regímenes políticos, desde los pánicos económicos hasta las alarmas sanitarias, la histeria masiva ha sido repetidamente fabricada y empleada como arma a lo largo de la historia. Pero la parte más insidiosa de todo esto es que cuando está rodeado de personas que se han rendido a la psicosis masiva, no creen estar locos. Creen que tú lo estás. Esta inversión es escalofriante. De repente, cuestionar se vuelve peligroso. La curiosidad se convierte en herejía. El silencio resulta más seguro que la verdad. Y en este clima, la verdadera inteligencia y la verdadera cordura se aíslan. Entonces, ¿qué podemos hacer? El primer paso es la conciencia. Como escribió Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, si no reconocemos las fuerzas que actúan sobre nuestras mentes, nunca escaparemos de ellas. La psicosis masiva se alimenta de la pasividad, del silencio, de la conformidad ciega. Prospera cuando la gente deja de preguntar ¿por qué? ¿Ha notado lo difícil que resulta entablar diálogos profundos y racionales en el mundo actual? ¿Por qué algunas personas se burlan de las preguntas en lugar de responderlas? ¿Por qué la disidencia se categoriza tan a menudo como odio? ¿Por qué aquellos que expresan verdades incómodas suelen enfrentar más resistencia que quienes promueven mentiras reconfortantes? ¿Será que no estamos lidiando con ignorancia, sino con una evasión deliberada de la realidad? Esta huida es tentadora. Promete un sentido de pertenencia, seguridad e identidad. Pero, ¿a qué costo? A medida que avancemos, desentrañaremos los mecanismos psicológicos que sustentan este engaño masivo y cómo algunos pensadores predijeron este declive hace décadas. También exploraremos formas de proteger su propia mente para que no sea absorbida por esta hipnosis colectiva. Sin embargo, lo más crucial es que revelaremos la clave definitiva, la poderosa herramienta que muy pocos se atreven a utilizar, aquella que lo libera por completo y que se mostrará más adelante en este vídeo. Así que, hasta entonces, reflexione sobre esto. ¿Son sus pensamientos verdaderamente suyos o son un eco de los pensamientos de la multitud resonando en su cabeza? Tómese un momento para meditar sobre esa pregunta. Profundicemos. Piense en alguna ocasión en la que estuvo en desacuerdo con la mayoría, no por obstinación, sino porque una voz interior le susurraba: «Esto no se siente bien». Tal vez fue durante un debate, mientras veía las noticias, o quizás en un aula cuando todos aplaudían un concepto que usted no podía aceptar. Permaneció en silencio, o tal vez habló y pagó las consecuencias. Este instante, aunque sutil, representó una fractura, un vislumbre del mecanismo que rige la conformidad social y silencia la verdad interna. El cerebro humano no solo está programado para sobrevivir, sino también para pertenecer. Nuestros ancestros necesitaban a la tribu. La exclusión significaba la muerte. Esa programación primitiva aún reside en nosotros hoy. Sin embargo, ahora, en lugar de temer a los leones en la sabana, tememos ser el diferente. Tememos el ridículo, el aislamiento, el juicio. Y la psicosis masiva aprovecha al máximo este temor ancestral. El psicólogo Solomon Asch realizó un célebre experimento en la década de 1950. Mostró a los participantes una serie de líneas y les pidió que identificaran cuáles coincidían en longitud. La respuesta correcta era obvia. Pero cuando actores en la sala daban deliberadamente la respuesta incorrecta, los participantes reales, bajo presión, también daban la respuesta equivocada solo para conformarse. La necesidad de encajar superaba la evidencia de sus propios ojos. Deje que eso lo asimile. Así es como comienza la psicosis masiva. No con monstruos ni dictadores, sino con personas comunes que tienen miedo de quedarse solas. Ahora, multiplique eso por millones de individuos. Multiplique ese miedo por el alcance de las redes sociales, el poder de las noticias manipuladas y la velocidad de la comunicación moderna. Tiene ahora un virus psicológico, una epidemia de obediencia
que infecta mentes a gran escala. Pero hay más. Cuando las personas abandonan su propio pensamiento, no solo se vuelven neutrales, a menudo se vuelven agresivas. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche nos advirtió: la locura es rara en los individuos, pero en los grupos, partidos, naciones y épocas es la regla. Una sociedad que suprime la verdad no se vuelve pacífica, se vuelve hostil a quienes la expresan. Por eso notará un fenómeno extraño. Cuando alguien presenta con calma pruebas, lógica o razón, la multitud reacciona con ira, burla o censura. No porque la información sea incorrecta, sino porque amenaza la falsa seguridad de su ilusión. No se trata de estupidez en el sentido intelectual. Muchas personas atrapadas en el engaño masivo tienen títulos, cargos, estatus. Pero la inteligencia sin conciencia es como un barco sin brújula. Se puede ser brillante y aún así estar profundamente perdido. Y aquí llegamos a la dolorosa ironía. Estamos rodeados no solo de ignorancia, sino de una confusión educada. La información abunda, pero la sabiduría escasea. La gente tiene datos, pero carece de claridad. Saben qué pensar, pero no cómo pensar. Confunden el consenso con la verdad y la complacencia con la virtud. Esto no es enteramente su culpa. La sociedad moderna está diseñada para distraer. Las escuelas enseñan memorización, no pensamiento crítico. Los medios venden emoción, no precisión. Las redes sociales premian la indignación, no la sabiduría. Estamos entrenados para reaccionar, no para reflexionar. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Comienza por recuperar su mente. Debe construir un cortafuegos interno, uno que filtre el ruido, cuestione las suposiciones y proteja su claridad interior de ser secuestrada por el colectivo. Empiece haciéndose preguntas incómodas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Quién se beneficia de que yo crea esto? ¿Qué pasaría si me equivoco? ¿O si todos los demás se equivocan? Y aquí hay otra. ¿Cuándo fue la última vez que cambié de opinión debido a nueva evidencia y no por presión social? Esa pregunta por sí sola puede romper ilusiones. Carl Jung creía que una de las cosas más peligrosas en la vida es seguir a la multitud creyendo que uno piensa por sí mismo. Nos instaba a confrontar la sombra, esas partes inconscientes de nosotros mismos que negamos. Y en el mundo actual, la sombra colectiva se oscurece cada vez más. Proyección, culpa, histeria, todos son signos de una sociedad en angustia psicológica. Aquí está lo esencial. No te encuentras sin poder. No estás condenado a ahogarte en este torbellino de locura. De hecho, tu conciencia es precisamente el salvavidas que otros anhelan, aunque aún no lo sepan. A medida que despiertas de la ilusión colectiva, empezarás a notar detalles que otros pasan por alto. La manipulación sutil en los titulares, el lenguaje cargado emocionalmente diseñado para incitar, no para informar. La normalización de dobles raseros, el silencio en torno a verdades incómodas. Y también percibirás algo más, la profunda soledad que acompaña a ver con claridad en un mundo ciego. Esta soledad no es una maldición, sino una etapa crucial. Todo pensador lúcido ha transitado este camino. Desde Sócrates hasta Galileo, desde Jung hasta Orwell, quienes ven más allá de la ilusión a menudo caminan solos. Pero aquí está lo paradójico. Nunca están verdaderamente solos. Porque en cada época existen otros, tranquilos, cuestionando, observando, esperando el momento de hablar, de resistir, de reconstruir. Ese momento es ahora, ya que el precio de permanecer en silencio es cada vez mayor. Cuanto más se permite que la psicosis masiva se propague, más se distorsiona la realidad y más difícil se vuelve recuperar la cordura. Los niños crecen sin pensamiento crítico. La verdad se vuelve relativa y la sociedad se convierte en una obra de teatro donde nadie recuerda el guión, solo los papeles que se les han asignado. Entonces pregúntate, ¿estoy viviendo según la verdad o según el miedo?
La siguiente sección de este vídeo revelará las fases psicológicas de la psicosis masiva, cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo termina. También exploraremos las técnicas poderosas, a menudo suprimidas, que pueden liberarte mental, emocional y espiritualmente de esta trampa colectiva. Quédate con nosotros, porque la clave final, la que está por venir, no es solo una idea, es una revolución. Para comprender la psicosis masiva, primero debemos entender la psique individual, ya que una sociedad no es más que una suma de mentes reaccionando al miedo, al deseo y al significado. Cuando una cultura empieza a desmoronarse, cuando la gente pierde la confianza en los líderes, en las instituciones o incluso entre sí, se vuelven vulnerables. La ansiedad aumenta, la certeza se desvanece. Las viejas narrativas ya no tienen sentido y nada ha llegado a reemplazarlas. Este es el terreno fértil donde la psicosis masiva comienza a gestarse. Comienza con la desorientación, una vaga sensación de que algo anda mal, pero sin claridad sobre qué es. El mundo se percibe caótico, la gente se siente indefensa. En esta neblina, la mente empieza a anhelar orden, incluso si eso implica un costo para la verdad. La siguiente fase es la simplificación. Una narrativa emerge, a menudo de los medios, del Estado o de figuras carismáticas. Ofrece un villano claro, una solución evidente y una fuerte carga emocional. Te indica a quién culpar, a qué temer y qué hacer. La complejidad desaparece. Los matices se desvanecen. Todo se vuelve blanco o negro, bueno o malo. Nosotros frente a ellos. En este punto, muchas personas renuncian a su pensamiento crítico, no por ignorancia, sino por agotamiento. Cuestionarlo todo es fatigante. Seguir a la manada se siente seguro. Luego llega la fase de la conformidad. El nuevo sistema de creencias se extiende, no porque todos lo crean, sino porque todos piensan que los demás lo creen. Y así, por miedo, permanecen en silencio. Y el silencio se convierte en complicidad. Esto es lo que los psicólogos llaman ignorancia pluralista. La mayoría puede discrepar en secreto con la narrativa dominante, pero como nadie se atreve a hablar, parece que todos están de acuerdo. La disidencia se eclipsa, no porque haya desaparecido, sino porque está oculta. La cuarta fase es la agresión. Una vez que la nueva realidad es aceptada, quienes aún se resisten son vistos como amenazas. La multitud comienza a imponer las nuevas normas, no solo social, sino también emocional y físicamente. La censura aumenta, el debate muere. El que cuestiona se convierte en el enemigo. Por eso, todo régimen totalitario en la historia, por irracional que fuera, contó con millones de partidarios que creían estar luchando por la verdad y la justicia. La gente no era malvada. Estaban atrapados en un sistema que recompensaba la obediencia y castigaba el pensamiento. Pero aquí es donde el asunto se pone interesante. La psicosis masiva no perdura para siempre. Eventualmente, el peso de la realidad se impone. Las mentiras se derrumban bajo sus propias contradicciones. La gente comienza a sentir la tensión entre lo que se les dice y lo que experimentan. La ilusión se resquebraja. Es entonces cuando comienza la quinta y última fase, el despertar. Al principio, es sutil. Una voz tranquila en el interior empieza a preguntar, ¿es esto realmente cierto? Y a medida que más personas empiezan a cuestionar, el hechizo colectivo empieza a romperse. Este despertar puede ser lento o repentino, y a menudo es doloroso. ¿Por qué doloroso? Porque despertar significa darse cuenta de que gran parte de lo que creías, confiabas o incluso defendías era falso. Implica ver cómo fuiste manipulado. Significa admitir la facilidad con la que la mente puede ser secuestrada. Esta disonancia cognitiva, la brecha entre la ilusión y la verdad, puede sacudir a las personas hasta lo más profundo. Y, sin embargo, es solo a través de este sacudimiento que nace la claridad. El psicoanalista austríaco Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis,
afirmó en su obra El hombre en busca de sentido que los supervivientes no eran forzosamente los más fuertes, sino aquellos que conservaban un propósito interno. Poseían un sentido, algo auténtico en su interior que la locura externa no pudo destruir. Y ahí radica la clave para evadir la psicosis colectiva. Debes anclar tu mente a algo más profundo que la opinión pública. Esto podría ser una filosofía personal, una disciplina espiritual o una devoción a la verdad, incluso si duele. Debe ser algo tan arraigado en tu ser que ningún eslogan, tendencia o narrativa pueda superarlo. No obstante, esto demanda valor, ya que ver con claridad en un mundo ciego no es una experiencia agradable. En ocasiones es desgarradora. Podrías perder amistades, podrías ser objeto de burlas, podrías sentirte solo. Pero pregúntate, ¿preferirías ser reconfortado por mentiras o despertado por la verdad? Existe una razón por la que muchas tradiciones antiguas se referían a la iluminación o el despertar no como algo dichoso, sino como un proceso perturbador. La luz no siempre se siente bien, especialmente cuando revela sombras que no querías ver. Pero una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y ese es el comienzo de la verdadera libertad. Ahora abordemos pasos prácticos. ¿Cómo mantienes tu soberanía mental en tiempos de hipnosis masiva? El primer paso es el silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio de la observación interna. Aprende a observar tus pensamientos. ¿De dónde provienen? ¿Están fundamentados en evidencia? ¿Sirven a la verdad o al confort? Esta práctica, arraigada tanto en el estoicismo como en el budismo, es la puerta a la autonomía psicológica. En segundo lugar, disminuye tu reactividad emocional. La psicosis masiva prospera en mentes alteradas. Cuanto más reactivo seas, más fácil serás de manipular. Empieza a cuestionar tus reacciones inmediatas. ¿Por qué ese comentario me irritó? ¿Por qué esa publicación me atemorizó? La disciplina emocional no es supresión, es soberanía. Tercero, reconecta con el significado. Ya sea a través de la filosofía, la espiritualidad, el arte o la naturaleza, encuentra aquello que trasciende el caos. Como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El significado es el antídoto contra la manipulación. Cuarto, construye una comunidad, no de cámaras de eco, sino de pensadores. Personas que valoren la verdad más que la comodidad. Personas dispuestas a escuchar, a cuestionar y a crecer. Una mente despierta es poderosa, pero muchas mentes despiertas, conectadas por la verdad, pueden cambiar el curso de la historia. Finalmente, prepárate para la revelación definitiva, la que prometimos al principio. Porque la mayor escapatoria de la psicosis masiva no reside en resistir a la multitud, sino en trascender por completo la necesidad de una multitud. Y eso lo exploraremos en la parte final. Llega un instante en la vida de cada buscador cuando el ruido del mundo se desvanece y surge una nueva quietud. No es el silencio de la ignorancia o la evasión, sino el silencio de la comprensión. Una claridad tan penetrante que por un breve momento todo cobra sentido. Ves a través de la ilusión. Reconoces la demencia. Y, lo más importante, te reconoces a ti mismo. Esta es la liberación final de la psicosis masiva, trascender la necesidad de aprobación, de aplausos y de pertenencia. Porque la raíz más profunda del engaño masivo no es el temor a la verdad, es el temor a estar solo con la verdad. Cuando la gente teme más al aislamiento que a la falsedad, elige las mentiras. Pero cuando aprendes a permanecer en tu propia presencia, cuando tu sentido del yo ya no está ligado a los caprichosos vientos del consenso social, te vuelves libre. La verdadera libertad no es rebelión, no es simplemente rechazar al rebaño. Es la profunda facultad de transitar solo en la lucidez, sin odio, sin desesperación, simplemente porque la verdad se ha convertido en tu hogar. Esto es lo que místicos, sabios y filósofos de todas las épocas han señalado. No escapar del mundo,
sino despertar dentro de él. Søren Kierkegaard, el filósofo danés, escribió: «La multitud es la falsedad». No abogaba por el aislamiento. Él mostraba que la verdad empieza en el individuo, en el alma que se atreve a conocerse a sí misma, sin espejos. Cuando tu identidad depende del reflejo, estás a merced de la distorsión. Pero cuando se enraiza en la conciencia directa, se vuelve inamovible. Y esto es lo que aterra a quienes viven en la psicosis masiva. No puedes controlar a una persona que ya no teme el rechazo. No puedes silenciar una mente que ha hallado su voz. Profundicemos. Todo sistema de control masivo, ya sea político, ideológico o psicológico, opera bajo un principio básico: dividir el yo. Desconectar a la persona de su brújula interna. Una vez que dudan de sí mismos, se vuelven susceptibles a la dirección externa. Pero he aquí el enigma. Tu brújula interna nunca estuvo estropeada. Estaba escondida. Oculta bajo la vergüenza, la culpa, el miedo, el ridículo, el ruido. Y sin embargo persiste. Siempre lo ha hecho. Escapar de la psicosis masiva, entonces, no es convertirse en algo nuevo. Es recordar lo que eres. Por eso el despertar es tan doloroso. No es un descubrimiento. Es una recuperación, un retorno. El retorno a menudo exige lamentar los años perdidos en la ilusión, las conexiones edificadas sobre la falsedad y las verdades que negamos para subsistir. Sin embargo, el duelo no representa el final. Es la puerta de entrada a la fortaleza. Una vez que consigues recordar que realmente recuerdas quién eres bajo la programación y la máscara, se manifiesta un cambio profundo. Dejas de reaccionar para empezar a observar. Abandonas la búsqueda de aprobación para buscar la coherencia. Superas el miedo a la locura ajena para dominar tu propia mente. Y desde este estado empiezas a irradiar una energía distinta, inexplicable por credenciales, estatus social o carisma. Es la energía de la coherencia, la integridad, la verdad encarnada. Otros la percibirán. Algunos se sentirán atraídos, otros amenazados. Pero esto carece de importancia, pues tu paz ya no depende de su percepción. Esta es la liberación definitiva. No huir del mundo, sino dejar de necesitar su validación. Y es desde este espacio, no desde la ira ni la resistencia, sino desde la claridad, que la verdadera transformación se inicia. Te conviertes en el antídoto contra la psicosis colectiva, no predicando ni discutiendo, sino viviendo como prueba de que otra senda es factible. Cuando otros observan que no temes cuestionar, que no temes equivocarte, que no temes distinguirte, empiezan a recordar algo en su interior, algo ancestral y sagrado. Así es como se expande el despertar, no por imposición, sino por resonancia. Y esto es lo que más teme la psicosis masiva: el individuo despierto. Porque un individuo verdaderamente consciente, con raíces profundas e inmune al miedo, posee más poder que 10.000 mentes confusas. Por lo tanto, si has llegado hasta aquí, no eres como los demás. Eres parte de una rebelión silenciosa, una rebelión de claridad, compasión y conciencia. Una rebelión que no puede ser televisada, convertida en arma ni controlada. Comienza con interrogantes, se profundiza con la verdad y no concluye con la conquista, sino con la liberación. La liberación de tu mente, de tu espíritu, de tu existencia. Así que ahora pregúntate, ¿en qué tipo de mundo deseas vivir? ¿En uno regido por el ruido, la histeria y la obediencia ciega? ¿O en uno donde los individuos sean conscientes, valientes y soberanos? Comienza contigo. Expresa tu verdad, incluso si tu voz tiembla. Mantente firme, aunque permanezcas solo. Porque el mundo no requiere más seguidores ingeniosos, necesita líderes conscientes. Y tú, si lo eliges, puedes ser uno de ellos. Esta es la vía de escape, no a través del pánico, sino mediante la presencia.
no a través de la furia, sino a través del recuerdo, y no a través de la huida, sino a través de la evolución. Deja que la locura del mundo se desate si es necesario. Has descubierto algo más profundo. Te has encontrado a ti mismo. Y al hacerlo, ya has iniciado la revolución.